Buenos días a todos, Dios les bendiga en esta mañana. Es para mí una gran bendición de nuevo estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios, la gloriosa, poderosa, soberana palabra de Dios. Hoy precisamente voy a hablar de eso, el poder que tiene la palabra de Dios en nuestra vida, y por eso es que nosotros continuamente tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios. Todos los días nosotros necesitamos comer, alimentar nuestro cuerpo con la comida, tomar agua, dormir si queremos tener salud y poder estar vivos. De la misma manera, espiritualmente nosotros tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios. Nuestro espíritu necesita comer. Ahora, ¿de qué se alimenta nuestro espíritu? Pues depende de lo que le coloques. Personas están alimentando su espíritu con cosas emocionales, con religiones falsas, con metas y objetivos que son el éxito, la fama, el poder, el dinero. Y realmente el espíritu se debe alimentar con la presencia de Dios y con su palabra. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Quiere decir que el Señor tiene una plena seguridad de los planes que tiene contigo y conmigo. Tiene un plan. Imagínate, el Dios soberano, el creador del universo, tiene un plan contigo. Dice Jehová, pensamientos de paz. O sea que Él piensa que nosotros, tiene plan para que nosotros tengamos paz. Y también dice, y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea que desea que tengamos paz, que nos vaya bien, el deseo de Dios no es que a nosotros nos vaya mal, pero hay una parte aquí, dice, para daros el fin que esperáis. Quiere decir que yo estoy involucrado en este plan de Dios, porque va a depender de mi fe también, de mi fe, de mi esperanza, de mi alimentación de mi espíritu. Si yo creo que Dios es malo y que Dios es el que ocasiona los problemas en este mundo, porque muchos creen que porque hay guerras, si Dios existe, porque hay guerras, si Dios existe, porque hay hambre, si Dios existe, porque está el COVID. Cuando tú tienes estos pensamientos de involucrar a Dios en lo malo, no tienes fe en Él, no confías en Dios, tienes miedo, no un temor reverente, sino un miedo que te aleja de Dios, que no confías en Él. Entonces, ¿cómo vas a recibir algo bueno de Dios? Dios tiene planes de paz y de bien para nosotros, pero depende del fin que nosotros estamos esperando. Cuando nosotros sabemos que Él es bueno, que Él es misericordioso, que Él es bondadoso, que no miente, que no es hijo de hombre para mentir, que desea bendecirnos en todo, como dice su palabra, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Cuando entendemos eso, entonces Dios puede manifestar su plan, colocar paz y darnos un fin bueno. En la palabra de Dios encontraremos entonces los planes que Dios tiene para nosotros. Nosotros hacemos nuestros planes y qué bueno es planificar, pero quiero que entienda que hay un plan mayor que es el plan de Dios sobre tu vida. Y para que el plan de Dios entre en operación en nuestra vida, tenemos que hacer un pare, un detener, un paréntesis en nuestro plan, porque muchas veces el plan de Dios no tiene nada que ver con el nuestro. No es que el de nosotros sea malo, pero el de Dios es superior. ¿Cuál plan tú quieres manifestar en tu vida, el tuyo o el de Dios? Para manifestar el de Dios, muchas veces tengo que detener mi plan y someterme a la voluntad de Dios. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, dice la palabra de Dios. ¿Cómo prospera mi alma? ¿Qué hay en mi alma? En mi alma están mis emociones y mi intelecto. Entonces, yo tengo cómo prospero mi alma. Bueno, ahí viene a través de mi relación con Dios mi cambio de carácter, el control de mis emociones
y el conocimiento bíblico, porque en el alma está el conocimiento. Entonces necesitamos que nuestro carácter sea transformado por Dios a través de su palabra y su presencia, y que el conocimiento en la palabra de Dios también nos va a transformar. Su palabra nos da paz, nos da claridad, nos da visión. El poder que tenemos está en la palabra de Dios. Necesitamos entender qué poder es el que Dios ha colocado en nuestra vida. Mateo capítulo 10, verso 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. La palabra de Dios nos da paz. La palabra de Dios nos da visión, la palabra de Dios nos da claridad, la palabra de Dios nos enseña que Dios es bueno y que quiere lo mejor para nosotros, pero también la palabra de Dios nos muestra la autoridad que tenemos como discípulos. ¿Quién es un discípulo? Aquel que está dispuesto a tomar su cruz y seguir a Cristo. Aquel que está dispuesto a morir a sus deseos para cumplir con los deseos de Dios. Aquel que sigue al Señor, aquel que quiere pensar como Él, caminar como Él, actuar como el Señor. O sea que no todas las personas que llegan a una iglesia son discípulos. Hay personas que vienen a la iglesia que apenas están simpatizando con el evangelio. Hay personas que vienen a la iglesia que conocen mucho de Dios y de su palabra, pero todavía no son discípulos. Hay personas que llevan muchos años, pero todavía no son discípulos. Porque un discípulo es un seguidor. Un discípulo no es solamente aquel que sabe. Podemos saber, pero una cosa es saber y otra cosa es vivir. Entonces Dios va a manifestar sobre sus discípulos esta autoridad y este poder. El propósito de esta autoridad y este poder está en el Salmo 72, 19. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén. ¿Cuál es el propósito? Pues que toda la tierra conozca de Dios, que toda la tierra le dé gloria al Señor. Es el propósito. Jesucristo vino a morir por toda la humanidad. El propósito de Dios es salvar a toda la humanidad. Ahora, el propósito de la iglesia es llevar este evangelio a toda la humanidad. Que unos van a rechazar, que otros van a aceptar, nosotros no tenemos control sobre eso. Lo que tenemos que hacer es llevar el evangelio a toda criatura, para que el que cree será salvo. De manera que tenemos que ir a la palabra de Dios continuamente, porque ahí encontramos esperanza, paz, alimentación de nuestro espíritu, transformación de nuestra alma. En la palabra de Dios nos cambia nuestro carácter, nos cambia nuestra manera de pensar. La palabra de Dios nos revela y nos enseña lo que los dones, la autoridad, el poder, la capacidad que tenemos como hijos de Dios. La palabra de Dios nos va a ayudar a cumplir con el propósito. De manera que le invito continuamente a que se sumerja en las escrituras, a que lea la palabra de Dios. Ay, pastores, que no tengo tiempo. Escúchela entonces. Hay muchas maneras de sumergirnos en la palabra de Dios. Pues usted va en su carro y puede poner a través de su celular la palabra de Dios hablada. Usted está cocinando en casa, haciendo cosas y labores en su casa, usted puede escuchar la palabra de Dios. Si no tiene tiempo para leerla, le aseguro que tiene tiempo para escucharla. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos ausentes de la palabra de Dios, nuestra fe tiene falta de alimento, y cuando nuestra fe le falta alimento es una fe raquítica, enferma, delgada, sin fuerza, de manera que necesitamos alimentar nuestra fe también. Todo esto lo hallamos en la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos, les deseamos un feliz día y recuerde, sumérjase en la palabra de Dios. Su vida será transformada.
Bendiciones a todos.